Lo primero que debemos tener en cuenta en la función de transferencia, que básicamente es la relación que existe entre un voltaje de salida y un voltaje de entrada. Básicamente es la evolución para cada valor de entrada, qué valor toma la salida. ¿Ok? Entonces, cuando necesitamos este tipo de análisis, uno de los principales elementos que hacen que haya diferentes posibles valores en B sub 0 referente a diferentes valores de B sub i, viene dado por justamente los elementos que pueden conmutar. En este caso, por ejemplo, vendrían a ser los diodos rectificadores y los diodos Zener. Estos elementos, al poder cambiar de estado, como conocemos, pues un diodo rectificador puede comportarse como un cortocircuito, un circuito abierto, mientras que los Zener pueden comportarse como una fuente de un valor elevado, un cortocircuito, un circuito abierto, en su manera ideal, ¿no? Entonces, antes de ello, vamos a hacer un breve resumen justamente de las posibilidades que tiene cada uno de estos dos elementos, ¿ok? Entonces, primero, nuestro diodo, rectificador como tal, tiene las siguientes posibilidades. Si al diodo rectificador lo polarizamos directamente, de más a menos, su equivalente sería un cortocircuito en su modelo ideal. Típicamente, en función de transferencia, trabajamos con los elementos en su forma ideal. Entonces, en este caso, habría una corriente de diodo, una I de diodo, y un voltaje de diodo igual a 0. ¿Ok? Un voltaje de diodo igual a 0. Ahora, su otra equivalencia para un diodo como tal vendría a ser cuando tenemos polarización inversa, en este caso de cátodo a ánodo. Por lo tanto, nuestro diodo se comportaría como un circuito abierto, donde la corriente de diodo sería igual a 0 y existiría un voltaje de diodo negativo. ¿Ok? Ahora, de estas dos posibles equivalencias, ¿cómo puedo analizarlo? Típicamente una forma de analizarlo es la siguiente. Aquí podemos analizar cuando pasamos de estado de conducción a estado de circuito abierto, podemos analizar cuando la corriente de diodo es igual a 0. Mientras que cuando estamos de circuito abierto y queremos pasar a cortocircuito, analizamos en cambio cuando el voltaje de diodo es igual a 0. Esto básicamente nos va a permitir analizar luego el comportamiento de cada uno de los elementos que tengamos en el circuito. De igual manera, con el diodo Zener, tendremos las equivalencias que veremos a continuación. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el diodo Zener? Que él en un lado puede conducir como diodo, mientras que en el otro como Zener. Entonces, tiene tres posibilidades de conducción. Primero, si está polarizado de forma directa, o sea, de ánodo a cátodo, pues su comportamiento básicamente va a ser un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué habría aquí? Habría una corriente de diodo y un voltaje de diodo igual a 0. Ahora, luego del estado de conducción, tendríamos el estado de circuito abierto. Básicamente, en este estado tendríamos una corriente de diodo
igual a 0 y un voltaje de diodo en esta polaridad. Pero los diodos como tal, Zener, también tienen otra configuración. Cuando se polarizan de más a menos, ellos se comportan como una fuente de voltaje con un B de Zener y una corriente de Zener. Mijo, ¿puedes repetir lo de arriba cuando es circuito abierto? Básicamente es circuito abierto cada vez que el voltaje de ánodo a cátodo sea prácticamente igual a 0. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? En nuestra gráfica de diodo, en nuestro diodo ideal, nosotros siempre hemos dicho esto, que para voltajes negativos no hay conducción de corriente, así que básicamente se estaría comportando como un circuito abierto, pero apenas tenemos 0 voltios, él puede conducir. Esto como diodo, ¿no? Esto sería la I de diodo. Y esto sería el voltaje de diodo. Esta es la equivalencia ideal. Ahora, si yo comparo justamente en el punto 0, en 0 voltios, yo tengo lo siguiente. Si yo me acerco por izquierda, o sea, el 0 menos, ¿qué es lo que sucede? Se comporta como un circuito abierto. Si en cambio yo me acerco por derecha, por el 0 más, ya se comporta como un cortocircuito. O sea que básicamente lo que estoy haciendo es lo que nosotros conocimos en su momento como la teoría del límite, ¿no? En el límite del valor que va a encenderse por izquierda o por derecha, va a estar cerca de encenderse por izquierda y por derecha ya está encendido. Entonces, en este aspecto, ¿ok? Como tal, cuando yo analizo justamente en el límite del valor crítico, en este caso para un diodo sería 0 voltios en ideal, y para un Zener sería en su voltaje de Zener, por izquierda o por derecha, él prácticamente va a estar, si lo vemos, como quien dice, lo vemos hacia la izquierda, está apagado, si lo vemos hacia la derecha, está encendido. Estamos en el límite justo de operación. Entonces, básicamente la parte de aquí, en la que el luego de conducción viene a circuito abierto y luego a fuente, es dado justamente por el mismo tipo de gráfica, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto de acá, si yo ya le pongo esto aquí, aquí sería el voltaje de Zener, o menos voltaje de Zener en función del voltaje de diodo. Y de igual manera, en este punto de aquí, en el voltaje de Zener, el voltaje de Zener, en este caso para esta gráfica, ¿no? Por derecha, y el voltaje de Zener por izquierda. En el voltaje de Zener por derecha, él es un circuito abierto, y en el voltaje de Zener por izquierda, él ya es una fuente con la polaridad negativa. ¿Queda claro por qué lo trabajamos así? Porque esta parte de aquí es justamente lo esencial de función de transferencia. Saber que nosotros podemos analizar un elemento justo en el límite, porque justamente eso es lo que nos interesa saber, exactamente cuándo se enciende, ¿ok? ¿Queda claro esta parte de aquí? La gráfica que acabo de hacer con respecto al límite de izquierda y derecha. Así es, mijo. Entonces, basándonos en ello, en este límite, tanto para ambos elementos, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá en lo que está en rojo, en azul, en morado, es básicamente poder dar la tendencia de cuál análisis es más factible. Entonces, por ejemplo, si yo paso de cortocircuito a circuito abierto, yo voy a analizar la I de diodo igual a 0. ¿Ok? Si yo paso de circuito abierto a fuente, como tal, yo lo que voy a analizar es que el voltaje de cátodo a ánodo sea igual al voltaje de centro. Si yo voy a pasar de ya fuente a circuito abierto, prácticamente también puedo analizar voltaje de cátodo a ánodo igual al voltaje de Zener, o a su vez, la I de Zener igual a 0. Si yo voy a pasar de circuito abierto a cortocircuito, yo en cambio analizo el voltaje de diodo igual a 0. Esto de aquí, en esta parte, tiene el objetivo, es de darnos una orientación de qué análisis debo hacer.
ya si voy a analizar voltaje de cátodo a ánodo, si voy a analizar voltaje de diodo, que vendría a ser voltaje de ánodo a cátodo, si analizo si la corriente es cero, como sea. Yo puedo hacer estos análisis en función justamente de lo que les dije acá, de estos límites. Si estoy justamente en el límite de uno de los dos voltajes, pues básicamente yo puedo ver por izquierda o por derecha, y en izquierda estaré en un estado, mientras que por derecha estaré en otro estado, exactamente en los límites del voltaje adecuado, ¿ok? ¿Estamos claros hasta esa parte? Así es, mister. Listo. Entonces, basándonos en ello, vamos a hacer un primer ejercicio para que nos quede claro cómo vamos a trabajar con esto. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente ejercicio. El primer ejercicio es el más básico, ¿ok? Luego ya hacemos uno más complejo. Y lo que nos interesa medir es en este punto, el B sub 0. Entonces aquí, todas nuestras resistencias son R, 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 donde R es igual a 2 kiloohmios, 2K. Como diodos son ideales, y como Zener, entonces esto como voltaje de diodo es igual a 0, acá como voltaje de diodo es igual a 0, y como voltaje de Zener es igual a 5 voltios. ¿Ok? Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo. En este caso particular que tenemos aquí, lo primero que vemos es que la única fuente real que existe es BI. ¿Ok? Al ser BI la única fuente real que existe en el circuito, lo que vamos a hacer es un análisis por semiciclos. ¿Por qué razón? Básicamente, hay dos formas de trabajar una función de transferencia. La función de transferencia la podemos trabajar por barrido, que puede ser desde más infinito a menos infinito, y lo podemos trabajar por semiciclos, o sea, de 0 hacia más infinito y luego de 0 hacia menos infinito. Ambos análisis son completamente factibles para cualquier circuito, pero hay ciertas formas del circuito que son mejor analizarlas con un método o con el otro. Y justamente este circuito que tenemos aquí, en el que no existen fuentes adicionales, eso quiere decir que el encendido y apagado de los elementos que pueden conmutar, en este caso el diodo y el Zener, ¿ok? En este caso el diodo y el Zener, solo va a ser gobernado por nuestra fuente BI. Eso quiere decir que BI es la única que va a decidir si este enciende o este está apagado, fuente, como sea, en función de su valor que vaya a tomar, ¿ok? Entonces, para ello vamos a usar el método de los semiciclos. Entonces, primero vamos a iniciar en un semiciclo positivo. Entonces, mi análisis empieza para un BI menor o igual que 0, pero menor que un voltaje que aún no conozco, ¿ok? Entonces, si en teoría yo empiezo mi análisis en este circuito como tal, ¿qué es lo que estoy diciendo para un semiperiodo positivo? Ya, que la corriente va a circular en esta dirección. Si la corriente circula en esta dirección, lo más probable es de que el diodo, vamos a darle nombres, este es de 1 y este es de 2. Lo más probable es que de 1
asumo a D1 encendido. ¿Por qué? Porque al circular corriente por este ramal, también circularía corriente así, así que lo más probable es que el diodo D1 esté encendido como tal, y si yo sigo analizando, por este ramal también circularía corriente en esta forma, y por lo tanto, el diodo D2 también podría estar encendido, ¿ok? Pero bajo la polaridad que está, debería ser Zener, así que yo debo verificar si se enciende o no, ¿ok? Entonces, esta es la primera asunción para esta parte. Entonces, analicemos. Como recién vamos a empezar para un BI mayor a 0, entonces nos toca decidir este punto de aquí. Este punto de aquí. Y si nosotros lo vemos como tal, básicamente, ¿cuál sería el primer intento que tenga nuestro diodo Zener? ¿Va a estar directamente como fuente o primero como un circuito abierto esperando a ser fuente? Circuito abierto sería. Exacto, porque esto de acá es importante, muchachos. Los elementos como tal tienen un orden de conmutación. Si empezamos con un voltaje bajo, primero se comportaría como un circuito abierto. Obviamente el diodo, como justo está en 0, pues a partir de 0 voltios, pues ya trata de conducir como diodo, que es lo que vimos acá abajo. Pero en cambio en los Zener, su estado para un semiciclo, para el otro, siempre va a ser desde circuito abierto hacia fuente o desde circuito abierto hacia diodo, dependiendo del análisis, ¿ok? Entonces, la primera parte, como tal, aquí entonces nosotros en realidad no podemos garantizar que nuestro diodo Zener ya esté encendido porque recién estamos iniciando, ¿cómo qué? Con un voltaje VI de 0 voltios. Entonces, nuestra asunción inicial debería ser aquí, que el diodo 2 está apagado, pero que está esperando a ser Zener. Esa sería la asunción correcta. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a redibujar nuestro circuito con la asunción que hemos hecho y luego la comprobaríamos. Entonces, si nosotros redibujamos nuestro circuito en este punto, tendría lo siguiente. Tendría mi VI, tendría la resistencia R. Si ya se enciende el diodo de 1, prácticamente se formaría un cortocircuito. ¿Ok? Y por lo tanto, la resistencia R que estaba debajo del diodo de 1 prácticamente estaría redundante porque está en corto. Entonces, avanzamos con esto y nos encontramos con nuestro otro ramal en el que ahora esto está esperando a ser Zener en algún momento. ¿Con qué posible valor? Con 5 voltios. Esto es R y aquí está B sub 0. Entonces, bajo este caso, como tal, nosotros tenemos algún ramal que lleve a B sub 0 hasta lo que vendría a ser una referencia. ¿Tenemos algún ramal que permita hacer eso? Vuelvo a preguntar. En este equivalente circuito, ¿tengo algún ramal que permita que B sub 0 llegue hasta una referencia? No, porque ya está bien abierto. Está abierto, ¿verdad? El Zener está abierto. Entonces, si no hay un ramal que llegue hasta una referencia, ¿cuánto es el valor de la corriente en este punto? ¿Cuánto vale esa corriente? 0. 0. Por lo tanto, si no hay corriente, ¿hay caída de voltaje en la resistencia R? No. Por lo tanto, nuestra primera función de transferencia se da que B sub 0 es igual a B sub I. ¿Ok? Esta va a ser nuestra primera función de transferencia como tal. Y a partir de este punto, nosotros lo que debemos es averiguar si efectivamente los diodos pueden estar encendidos como lo asumimos inicialmente. ¿Ok? Entonces, para el análisis del diodo D1, empezamos con tal. ¿Qué es lo que nosotros analizamos para el diodo D1? Básicamente que el voltaje de ánodo a cátodo sea igual a 0.
Por lo tanto, yo lo escribo como su forma diferencial. El voltaje de ánodo menos el voltaje de cátodo, eso es igual a 0. Analizamos, ¿qué tiene conectado en el ánodo nuestro diodo? Pues básicamente una resistencia, pero como la resistencia no tiene caída de voltaje, en sí lo que tendría conectado es ABI. Mientras que en el cátodo, nuestro diodo de 1 tiene conectado a B sub 0. Y eso es igual a 0. Ahora, ¿a qué es igual B sub 0 en nuestra función de transferencia? Según esto, B sub 0 es igual a B sub I. Entonces, reemplazando, yo tengo que esto sería BI menos BI es igual a 0, entonces prácticamente es igual a 0. Con esto de aquí, comprobaríamos que como el diodo tiene un voltaje de ánodo a cátodo igual a 0, pues entonces nuestro diodo de 1 efectivamente está encendido como diodo. Hacemos exactamente lo mismo para el diodo de 2. Pero ahora, como queremos analizar su voltaje encendido como Zener, pues lo que vamos a analizar es voltaje de cátodo a ánodo, y va a ser igual a ¿qué cosa? A su voltaje de Zener. Entonces, en su forma diferencial sería voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo igual a 5 voltios, según lo que tenemos aquí. Nuevamente analizamos qué tiene en el cátodo. En el cátodo tiene prácticamente a B sub 0 y en el ánodo tiene a 0 voltios. Entonces, a partir de ello, llegaríamos a que B sub 0 es igual a 5 voltios. Y como B sub 0 es igual a B sub I, entonces esto sucede cuando B sub I es igual a 5 voltios. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando BI va aumentando, va creciendo, conforme va creciendo, cuando BI llega a 5 voltios, el Zener se enciende. Entonces, eso quiere decir que mi primer análisis va desde 0 hasta un voltaje de 5 voltios. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de ahí cambia nuevamente nuestro análisis. ¿Por qué? Porque quien se encendería por arriba de 5 vendría a ser el diodo Zener. Entonces, avanzamos con nuestro análisis y ahora yo digo lo siguiente. Yo digo, para un BI que es mayor o igual a 5, pero menor que un voltaje que aún no conozco. Este sería nuestro segundo análisis. Y nuestro circuito equivalente en este punto sería el siguiente. Tendría un BI, tendría mi resistencia R, la primera, tendría el corto ocasionado por el diodo de 1, y ahora tendría nuestra fuente, perdón, nuestra resistencia R, pero el Zener se convertiría en una fuente, así que básicamente aquí sería más 5 voltios. Y nosotros vamos a medir aquí a B sub 0. ¿Ok? Entonces, en función de ello, ¿cuál sería nuestra función de transferencia? Nuestra función de transferencia automáticamente sería el divisor de tensión, que lo podríamos hacer por superposición, ¿verdad? Yo puedo analizar B sub 0 cuando BI está encendido, pero la de 5 está apagada. Luego lo sumo al análisis cuando la de 5 está encendida, pero la BI está apagada. Y lo hago por superposición. Pero hay una forma adicional de hacer esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a verlo acá arriba. Que es una ayuda que nos va a facilitar las cosas cuando tengamos circuitos balanceados. ¿Ok? Entonces, esto es una ayuda. Cuando nosotros tengamos las siguientes formas, yo digo que aquí tengo un B1, aquí tengo un menos B2, y aquí tengo un B3, y esto es R, R y R, yo puedo calcular el voltaje intermedio, este Bx, ¿ok? Siempre y cuando nuestro circuito sea balanceado, eso quiere decir que todas las resistencias que están conectadas al punto Bx son del mismo valor y adicionalmente el otro extremo de la resistencia conectada a Bx está conectada a una fuente o a un voltaje a medir, entonces yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Yo puedo decir que Bx es igual a la suma de los voltajes, B1 menos B2, porque está negativo, más B3, la suma de los voltajes conectados en los extremos contrarios a Bx, ¿ok? Dividido para la cantidad de resistencias conectadas a Bx. Entonces, ¿cuántas resistencias conectadas a Bx hay? Hay una, hay dos, hay tres. ¿Ok? Ahora,
Esto de aquí no es otra cosa que una combinación ya simplificada de lo que vendría a ser superposición y el divisor de voltaje. ¿Por qué razón? Porque yo al fin y al cabo puedo escribirlo así, por superposición. Yo digo, Vx va a ser igual. Cuando V1 está encendido, todas las demás están apagadas. Entonces, básicamente, Vx sería igual al paralelo de las resistencias, que vendría a ser R medios, dividido para todas las resistencias, que vendría a ser R más R medios. ¿Ok? Eso menos el V2, que ahora V1 y V3 estarían apagadas, por lo tanto, las R conectadas a ellos serían un paralelo, que nuevamente es R medios, dividido para R más R medios. Y finalmente, cuando V3 es el único encendido, entonces V3 dividido para R medios, perdón, multiplicado por R medios, dividido para R más R medios. ¿Ok? Entonces, si nosotros simplificamos esto, ¿qué nos queda? Tendríamos que es Vx igual a V1 por R, ¿cierto? Sobre 3R menos V2 por R sobre 3R más V3 por R sobre 3R. Si simplificamos las resistencias, entonces llegamos a que Vx es igual a V1 menos V2 más V3 dividido para 3. ¿Ok? ¿Quedó claro de dónde sale esta relación, esta ayuda, que es una forma simplificada de hacer el divisor de tensión combinado con la superposición? Siempre es, puedo escribir el voltaje de un punto central en función de los voltajes extremos, ¿ok? Como la suma algebraica de los voltajes extremos. En este caso tenemos a V1 menos V2 más V3 dividido para la cantidad de resistencias conectadas a Vx, que sería 1, 2, 3 resistencias. Y obviamente esto se puede hacer si y solo si la rec es balanceada. Eso quiere decir que todas las resistencias conectadas al punto que me interesa conocer el voltaje son del mismo valor. ¿Ok? Si son del mismo valor, pues podemos aplicar eso. Entonces, saliendo de este paréntesis, regresemos a nuestro circuito original, que era lo que teníamos acá. Entonces, ¿cómo puedo escribir ahora a mi V sub 0? Pues mi V sub 0 justamente es un voltaje intermedio entre un VI y un 5 voltios y con dos resistencias iguales conectadas a V sub 0. Entonces yo digo que V sub 0 no es otra cosa que igual a VI, la suma algebraica de los voltajes en los extremos, más 5 dividido para la cantidad de resistencias conectadas a V sub 0, que sería en este caso 2. Esto básicamente sería nuestra función de transferencia en este punto. Ahora, yo en este punto debo saber si efectivamente mi función de transferencia es continua, porque las funciones de transferencia deben ser continuas. Entonces, lo que yo hago es evaluar a V sub 0 en el límite de nuestro caso. En este caso es 5. Evaluado en 5, pues sería igual a 5 más 5, 10 dividido para 2, 5 voltios. Compruebo con el límite anterior, con la función de transferencia anterior, para ver si son continuas. Y la de acá, si yo también la evalúo a V sub 0 en 5 voltios, pues como V sub 0 es igual a V sub I, eso implicaría que también es 5 voltios. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto tenemos de que cuando VI valga 5 voltios, V sub 0, en este caso, en ambos casos, vale 5 voltios. Por lo tanto, es continua. Y al ser continua, nosotros podemos ya ir sabiendo de que efectivamente lo que estamos haciendo está bien. Caso contrario, entonces, no tendría sentido. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tenemos la función de transferencia y que ya la comprobamos que en el mismo punto BI, básicamente, tenemos que es continua, porque al fin y al cabo, recordemos, esto es evaluar a V sub 0 en un V sub I. ¿Cuál V sub I? El V sub I del límite, este de aquí. ¿Ok? De esa forma es como comprobamos que la función de transferencia es continua.
Ahora, ¿qué debemos hacer? Analizar nuestros dos diodos. Pero les pregunto, el diodo de 1, si BI sigue aumentando hacia más infinito, ¿el diodo de 1 va a cambiar de estado? ¿El diodo de 1 va a cambiar de estado? No, porque sigue siendo polarizado Directamente, ¿verdad? positivamente. Y como ese voltaje VIA sigue aumentando, lo único que hago es acrecentar que efectivamente él está en ¿qué cosa? Está en estado de conducción, ¿verdad? Entonces, una forma de ir haciendo cada vez más rápida la función de transferencia es que cuando ya te das cuenta que un elemento, por más que la señal sigue aumentando, ya no va a cambiar de estado, pues obviamente ya no hay que hacer análisis de ahí para adelante. ¿Listo? Y por ejemplo, el Zener, si el BI sigue aumentando, ¿le va a hacer algo al diodo Zener? ¿Va a hacer algo con el diodo Zener si el BI sigue aumentando? No, porque ya igualmente está empezado directamente en su Se voltaje. sigue acrecentando, ¿verdad? Simplemente, por más que se haga BI más grande, el diodo D1 sigue siendo ya un diodo en cortocircuito y el diodo D2 sigue manteniéndose como fuente. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí ya no tengo que analizar nada más de los diodos D1 y D2 porque no van a cambiar de estado, ¿sí? ¿Ok? Pero eso a su vez me hace permitir poder llegar aquí, que yo digo que ahora esta función de transferencia va desde 5 hasta más infinito, porque no importa cuánto aumente mi BI, este diodo y este Zener van a seguir en la misma condición, ¿ok? Ahora, obviamente, se supone que en cada paso yo debo ir analizándolo, pues, ¿no? ¿Y cuál sería el estado en el que, por ejemplo, el Zener no ha estado todavía? Todavía no ha sido un diodo, ¿verdad? Y el diodo de 1 todavía no ha sido circuito abierto. Pero eso solo podría pasar si BI fuera negativa, estuviera en el sentido contrario. Cuando BI esté en el sentido contrario, pues ahí va a suceder. Entonces, hasta este punto, como ya llegamos a más infinito, habríamos terminado el semiciclo positivo. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué nos quedaría analizar? Básicamente, el semiciclo negativo. Y para el semiciclo negativo, ¿qué sucede? Yo tendría esto, la corriente trata de ir en este sentido, la corriente trata de subir, por lo tanto, para el semiperiodo positivo, perdón, para el semiperiodo negativo, que lo vamos a escribir acá, para el semiperiodo negativo, ¿qué tendríamos? Yo asumo a nuestro diodo de 1 apagado, porque trataría de fluirle una corriente en sentido contrario. Y asumo a nuestro diodo de 2 encendido, porque como vamos a empezar desde cero, pero va a estar encendido como diodo. Porque al ser ideal, obviamente, va a estar encendido en cuanto el voltaje sea contrario. ¿Listo? Con esas asunciones, entonces nosotros iniciamos nuestro redibujo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Yo tendría lo siguiente. Empezaría con un BI, tendría una resistencia, tendría otra resistencia, porque ahora este diodo está aquí como abierto, así que no influye en nada. Y acá tendría una resistencia y un cortocircuito a la referencia. Esto es R y esto es B sub 0. ¿Ok? Entonces, de este sentido, como tal, yo tengo que analizar qué pasa con mi B sub 0. Y en este caso, mi B sub 0, ¿a qué va a ser igual? Básicamente, como el de acá, el diodo 2, ya es un corto y el otro está abierto, pues B sub 0 no es otra cosa que el divisor de tensión. Y también, como tal, vendría a ser simplemente B sub 0 es igual a la fuente que lo alimenta, B sub I, por la resistencia donde quiero medirlo, dividido por la suma total de resistencias, que vendría a ser 2R más R, ¿verdad? Entonces, finalmente, B sub 0 es igual a BI tercios. Esta es nuestra función de transferencia en este punto. ¿Ok? Y como esta es nuestra función de transferencia en este punto, debemos comprobarla ¿en dónde? Porque al fin y al cabo, algo que no había escrito aquí, era lo siguiente, ¿no?
que este análisis es para un BI menor que 0, pero menor o igual que 0, pero menor que 0 nada más. Y acá está un voltaje que yo no conocía. ¿Ok? Entonces, bajo este análisis, nosotros debemos ahora evaluar ¿en dónde? En 0 voltios. Si yo evalúo esta función en BI igual 0, B sub 0 vale 0, y automáticamente la otra que estaba bordeando el 0, que era la que tenemos aquí a la izquierda, que es esta, cuando BI vale 0, B sub 0 vale 0. Eso quiere decir que son constantes, por lo tanto, no hay discontinuidad en ese punto, perdón, no es constante, era continuas, no hay discontinuidad en ese punto, y por lo tanto, el valor de la función de transferencia es correcto, y a partir de ahí, nuevamente vienen nuestros análisis. ¿El diodo de 1 puede tomar algún otro valor? Si BI se sigue haciendo cada vez más grande negativamente, ya no puede tomar otro valor, ya está como circuito abierto, ya estuvo como diodo, y acá en cambio el Zener ya estuvo como fuente, ya estuvo como circuito abierto y ahora está como diodo en corto. Por lo tanto, ya tampoco puede hacer nada. Esta es su equivalencia final. Por lo tanto, esto llega automáticamente aquí a menos infinito. Por lo tanto, si yo hago mi resumen, yo tendría lo siguiente. Yo diría que mi B sub 0 es igual a BI tercios para voltajes BI menores que 0. Luego tenemos que mi B sub 0 es igual a BI para voltajes BI menores o iguales a 0, pero menores que 5. Y finalmente tengo que B sub 0 es igual a BI más 5 sobre 2 para BI mayores o iguales que 5. Si lo quiero ver como resumen. Esa es nuestra función de transferencia a nivel de ecuación. Y lo único que faltaría es graficarla un poco. ¿Ok? Entonces, si yo quiero graficarla, nos ponemos en los ejes. Vamos a ubicarnos en los ejes. Ok. Entonces aquí tendría eso. Aquí tendría lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos críticos? Nuestros puntos críticos son el 0 y el 5. ¿Ok? El 0 y el 5 son nuestros puntos críticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tendría acá? Aquí está uno de nuestros puntos críticos, que es 5. Y nuestro otro punto crítico es 0. Eso es lo que nos dice la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, para el intervalo correspondiente que tenemos aquí, dice que de 0 hasta 5, B sub 0 es igual a B sub i. Entonces, eso quiere decir que avanzaríamos exactamente lo mismo. Entonces, tendríamos aquí, básicamente aquí, 5, y este punto de intersección, hasta ahí llega nuestra primera función de transferencia. Luego dice que tiene una nueva pendiente, que es BI más 5 sobre 2. Eso quiere decir que cuando BI sea 10, en este caso, porque esto al fin y al cabo es BI, y acá es B sub 0. ¿Ok? Entonces, cuando BI
sea 10, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos 10 más 5, 15 dividido para 2, 7.5. Eso quiere decir que en la siguiente llega aquí. 7.5. Por lo tanto, esa intersección sería aquí. Y del lado negativo tendríamos que B sub 0 es BI tercios. Por lo tanto, cuando BI es 9, por lo tanto, BI es 3. Perdón, B sub 0 es 3. Entonces, tendríamos aquí, tenemos 5, 9 aquí. Cuando BI es menos 9. Por lo tanto, el B sub 0 es menos 3. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queda es hacer las respectivas líneas. Vamos a tratar de hacerlas tal cual a la escala que son, para que se note la diferencia de pendientes. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, yo tendría lo siguiente. Tendría una pendiente aquí, hasta 5. A partir de ahí, yo tendría otra pendiente que va entre estos dos puntos. Y esta en teoría se va a más infinito. Y en la negativa, yo también tendría el punto de interés que sería este. Que es otra pendiente. ¿Ok? Que tendría esta forma. Y que también se va a menos infinito. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso nos daría la gráfica de nuestra función de transferencia. Y aparte que sabemos el intervalo desde dónde hasta dónde cada elemento está encendido como diodo, como Zener, en sus diferentes equivalencias, ¿no? Entonces, esto vendría a ser nuestra gráfica de la función de transferencia. ¿Está claro cómo se analiza función de transferencia hasta este punto con un ejercicio básico? ¿Quedó claro? Señorita 11, ¿le quedó claro cómo se analiza la función de transferencia? Señor Guzmán, Sí, profe. ¿le quedó claro? ¿Alguna consulta, alguna duda que tenga? No. Listo. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho hasta este punto es tal cual lo que se va a hacer en función de transferencia para cualquier ejercicio que tengamos, ¿sí? Lo único que hay que ir es buscando los diferentes intervalos donde un elemento se enciende, donde un elemento se apaga, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer un circuito un poco más robusto. Déjenme exportar Mira esto. una pregunta. Dígame. ¿Va a ser la función, la gráfica de la función va a ser lineal porque el voltaje es en DC? O sea, básicamente el voltaje VI, nosotros actualmente lo consideramos que es un voltaje variable, porque justamente esa es la intención, saber cuál va a ser la respuesta de V sub 0 ante diferentes valores de V sub I. Ahora, V sub I puede ser una sinusoidal, pero igual la función como tal de transferencia va a seguir siendo lineal, solamente que va a ser segmentada en función de que el elemento se encendió, un elemento se apagó como tal. Esta función que vemos aquí a la derecha en la gráfica que dice el último, siempre va a ser lineal, indiferentemente si BI es sinusoidal, triangular, constante. La única diferencia es que, por ejemplo, si BI es constante y decimos que BI vale 5, muy bien, vengo en 5 y veo, ya, B sub 0 debe valer 5. Si BI vale 2, muy bien, cuando BI valga 2, cae dentro del rango
del primer intervalo, B sub 0 será 2. Ahora, si BI fuera una sinusoidal, y obviamente la sinusoidal va tomando diferentes valores, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando la sinusoidal vale 3, estamos en el primer intervalo. Luego, cuando la sinusoidal vale 7, estamos en el segundo intervalo. Finalmente, cuando la sinusoidal está en el semiciclo negativo y vale menos 7, pues va a estar en el intervalo que vemos en el tercer cuadrante. Eso de ahí. O sea, no importa que BI sea sinusoidal, triangular, una constante. Lo que aquí en este caso nos demuestra o nos da la información, la función de transferencia, es que conforme el BI aumenta o tiene un nuevo valor, B sub 0 va a tener la siguiente respuesta, ya sea esta, que la BI sea variable, que la BI sea constante. Pero así que no importa luego que sea una sinusoidal, no es que acá en la gráfica de la derecha nos va a aparecer una sinusoidal, no. La función de transferencia es lineal, es una función lineal, y al ser una función lineal, lo que puede tener es diferentes pendientes, sí, pero no puede haber discontinuidades, ¿ok? O sea, no puede haber un salto. No puede ser que una de las pendientes terminó en 5 y la otra empiece en 7, por ejemplo. Eso no puede pasar. Debe ser continua todos los intervalos de la función de transferencia, ¿ok? ¿Alguna otra consulta hasta ese punto? No. Muy bien. Entonces voy a exportar esta gráfica. Esta sería la tutoría 2.0. 2.0 de principios de electrónica. Ingeniero, ¿esta Dígame. tutoría la va a subir al YouTube igualmente? Sí, pero no las subo inmediatamente. Normalmente las tutorías las termino subiendo una semana o 10 días después de que la dicto. Ok. Por eso lo ideal es que cuando puedan asistan presencialmente, porque ahí la van a ver directo y si tienen dudas pueden consultarme. Ahora, sí van a tener disponible el video para poder repasar luego, pero no es inmediato que lo subo, porque obviamente tengo que, mientras se transforman y todas las demás cosas que tengo que hacer, pues necesito un tiempo. Entonces, por eso normalmente no la voy a subir de forma inmediata. ¿Ok? Ok. Entonces, les voy a compartir en este instante justamente la que acabo de exportar para que lo tengan de una vez. El ejercicio actual ya se los acabo de enviar aquí por el chat de la aplicación, por Zoom. Así que descárguenlo de una vez para que lo tengan ustedes guardados ya con ustedes, ¿no? Me avisan si se ve claramente, si no para guardarla nuevamente. Recuerden que el tipo de archivo que les mando se abre en un navegador normalmente, así que, pero debería ser suficiente. Por favor, confírmenme que se ve bien antes de borrar acá la pizarra del todo. Sí, sí se ve. Listo, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más fuerte. Ya lo voy a buscar, lo voy a dibujar.
Muy bien. Como tal, ahora tenemos un circuito un poco más complejo. Ahora tenemos 3 elementos. De ellos 2 son Zener, uno es un diodo rectificador. Recordemos que lo vamos a trabajar de forma ideal, ¿ok? El diodo de 1 se va a comportar como un corto para voltajes iguales a 0 entre sus terminales. Y pues los otros justamente en su valor de 5 y 8, ¿no? Ahora, lo primero, ¿hay una fuente adicional aquí como tal? Como no hay fuentes adicionales en sí, como no hay fuentes adicionales, entonces el análisis lo vamos a hacer por semiciclos nuevamente. Entonces empezamos. Nuestro semiperiodo positivo, la corriente quisiera ir así, por lo tanto por este diodo pasa de esta forma, por este diodo pasa de esta forma y por este diodo pasa de esta forma. Al pasar de esa forma en todos nuestros diodos, pues lo que yo debo asumir, ¿verdad? Sería que el diodo de 1 va a encenderse en algún momento como diodo, que el diodo de 2 en algún momento va a estar como Zener, pero como recién empezamos, está apagado, pero está esperando ser Zener. Y que nuestro diodo de 3, lo mismo, está apagado porque recién empezamos en un BI igual 0, entonces en algún momento va a ser un Zener. ¿Listo? Por lo tanto, empecemos con nuestro análisis. Nuestro primer análisis, ¿qué debería ser? Básicamente, para un BI mayor que 0, ¿ok? Pero menor que un voltaje, menor o igual que un voltaje que no conozco, si queremos verlo así. Obviamente yo puedo elegir simplemente lo de que si es mayor o menor en cada uno, ¿no? Yo puedo decir que esto es menor o igual que 0 y aquí simplemente menor. Como yo lo elijo, no tiene mayor repercusión, ¿ok? Hasta cuando veamos el efecto del elemento. Como vimos anteriormente, justamente en 5 por izquierda, el anterior se encendía, pero en 5 por derecha ya estaba encendido completamente. Entonces, podemos empezar con que es 0 menor o igual a 0 y, que BI es mayor o igual a 0 y menor que un voltaje que aún no conozco. ¿Okay? Entonces, redibujamos nuestro circuito. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos el BI, tendríamos a nuestra R, nuestro diodo automáticamente está encendido, y aquí tendríamos una referencia, R. Nuestro resto de diodos están prácticamente apagados, esperando alcanzar el voltaje de encendido. Esto es R. Aquí tendríamos R. Y aquí también estaría como circuito abierto, esperar a estar encendido. Y esto sería B sub 0. R como tal. ¿Ok? Este sería el primer circuito equivalente. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que estos ramales no hay corriente, en los que estaban los dos diodos de 2 y de 3, no hay corriente porque están abiertos. Por lo tanto, lo único que vamos a trabajar es con los que tenemos. Entonces, yo voy a definir un voltaje central llamado Vx. ¿Por qué razón? Para poder hacer el análisis justamente. Entonces, yo digo, mi Vx va a ser igual a ¿qué cosa? Como todo está balanceado en resistencias, mi Vx va a ser igual a la suma de los voltajes en los extremos, que sería un Vi en este lado, tendría 0 voltios aquí, si lo escribo tal cual es más 0, y en el otro extremo tiene más V sub 0. ¿Cuántas resistencias tiene conectado Vx? Tiene 1, 2, 3 resistencias tiene conectado Vx. Por lo tanto, Vx es igual a Vi más V sub 0 sobre 3. ¿Ok? Por lo tanto, en este aspecto, V sub 0, ahora también nos interesa saber cuánto es. Entonces, V sub 0 sería igual. Básicamente, como no hay corriente en el ramal de V sub 0 hacia una referencia, en la R como tal, no tenemos
corriente. Entonces, básicamente, B sub 0 es igual a B sub X. Por lo tanto, a la larga, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el efecto aquí a la larga? Yo tuve que haber hecho el análisis anterior. Yo pude haber escrito el BI más 0 más B sub 0 sobre 3. Lo pude haber hecho. Señor Campaña. Yo pude haber hecho este equivalente aquí. Buenas, disculpe, ¿cuál? La pregunta es si yo pude haber escrito esto en función de lo que hicimos anteriormente, ¿no? Que nosotros definíamos un Bx cuando las cargas son iguales, yo puedo escribirlo directamente como los voltajes extremos dividido por la cantidad de resistencia. Yo pude haber hecho eso en este caso aquí con el Bx, como tal, con el B sub 0. No, porque ese Bx va a ser igual a B sub 0. Exacto. En este caso, esta parte de aquí no es válida, y justamente a eso quería llegar, porque la resistencia de aquí no tiene corriente. ¿Ok? Como esta resistencia no tiene corriente porque no hay ningún camino hacia referencia con respecto a B sub 0, por lo tanto, incluso ni siquiera Bx debió haber existido, sino que simplemente decía que aquí era B sub 0, porque no, al no haber caída de tensión en la resistencia como tal, lo único que importaba era esto de aquí. Por lo tanto, el B sub 0 como tal va a ser igual solo al divisor de tensión. Entonces, B sub 0 como tal es ABI medios por esta relación de aquí, que sería lo mismo, BI más 0 dividido para dos resistencias conectadas en B sub 0. Esta es la función de transferencia en este punto. ¿Ok? Ahora, con esa función de transferencia, ¿qué debemos comprobar? Cuando se encienden nuestros diodos, ¿verdad? Entonces, como tal, ¿el diodo de 1 puede cambiar de estado en este semiciclo? No, no puede. ¿Verdad que no? Porque simplemente sigue aumentando el BI. Por lo tanto, a quienes debemos analizar es a los correspondientes diodos D2 y D3 en su respectivo voltaje de encendido. Entonces, yo vengo acá. El voltaje de cátodo a ánodo, esto es para el diodo 2, va a ser igual a su voltaje de encendido, que en este caso es 5, y por lo tanto lo escribo como voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo igual a 5, y por ende, a partir de aquí, tendríamos el voltaje de cátodo que tiene conectado nuestro elemento. Nuestro elemento tiene conectado en el ánodo, tiene conectado a 0 voltios y en el cátodo tiene conectado a B sub 0. Entonces esto sería B sub 0 menos 0 igual a 5. Por lo tanto, este se enciende cuando B sub 0 es igual a 5. Y como B sub 0 es igual a B y medios, entonces es cuando B y medios es igual a 5. Por lo tanto, el primer diodo, el diodo 2 se va a encender cuando BI sea igual a 10 voltios. Eso sucede para el diodo de 2. Ahora, si hago el mismo análisis para el diodo 3, entonces, ahora es voltaje de cátodo ánodo igual a 8. Y yo analizo, ¿qué tiene conectado en el ánodo? Tiene conectado a 0. Voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo igual a 8. Por lo tanto, en el cátodo yo veo, él tiene prácticamente conectado a B sub 0. Entonces, B sub 0 menos 0 igual a 8. Es cuando B sub 0 sea igual a 8. Por lo tanto, es cuando BI medios sea igual a 8. Por lo tanto, esto sucede cuando BI es igual a 16 voltios. Ahora, tengo estos dos posibles voltajes, pero yo voy desde 0 hacia más infinito. ¿Cuál de los dos pega primero? ¿Cuál de los dos llega primero si yo me muevo desde 0 hacia más infinito? 10 voltios. Entonces, este de aquí es nuestro límite para esta sección. Esto va a llegar desde 0 hasta 10. ¿Ok? A partir de ello, entonces, cambiamos nuestro circuito equivalente. Ahora, ¿qué va a ser? Desde 10 menor o igual BI
hasta un voltaje que yo aún no conozco. Tengo que hacer mi redibujo de mi circuito. Entonces, ¿qué tendríamos? Yo tendría mi resistencia aquí, mi diodo 1 que está en corto y seguirá en corto mientras BI sea positivo. R, BI. Ahora aquí tengo una resistencia, pero con una fuente de más 5, porque ya el diodo Zener se encendió y yo puedo escribirlo como una fuente nada más. Y acá tendría mi resistencia en este punto. Y acá está esperando mi otro Zener encenderse en algún momento. Entonces ese sería mi circuito como tal. Y ahora debo encontrar mi V sub 0. Como no hay caída de tensión en esta resistencia, pues V sub 0 automáticamente está aquí. Ahora, ¿ok? Por el efecto de que no hay caída de tensión. Por lo tanto, yo puedo escribir que mi V sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A los voltajes extremos, que es VI, más 0, más 5, dividido, ¿para qué? Para la cantidad de resistencia conectada, 1, 2 y 3. Entonces, ahora sí, V sub 0 va a ser igual a VI más 5 dividido para 3. Por lo tanto, yo debo comprobar en el voltaje como tal de nuestro límite. Entonces, esta vendría a ser nuestra función de transferencia. ¿En qué voltaje yo voy a comprobar? En 10. ¿Listo? Por lo tanto, en este aspecto, ¿qué tendríamos? Yo pruebo, para un B igual a 10, sería 10 más 5, sería 15. Para 3, B sub 0 vale 5. Si yo compruebo en nuestra función de transferencia anterior, en el mismo 10, aquí es, B sub 0 es igual a 10 para 2 es 5. Eso quiere decir que ambas funciones están continuas. Continúa a partir de ahí. ¿Ok? Entonces, como esta ya es la función de transferencia hasta ese punto, nos queda analizar a los diodos. El diodo de 1, para este caso, no va a seguir aumentando su voltaje. El diodo de 2, por más que aumente BI, este va a seguir en el mismo 5 voltios. Entonces, lo único que nos queda analizar es el diodo de 3. Entonces, yo vengo, diodo de 3 sería cuando el voltaje de cátodo a ánodo sea igual a 8, y por lo tanto, cuando el voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo sea igual a 8. ¿Qué tiene conectado en el cátodo? Tiene a V sub 0 y en el ánodo tiene conectado a 0 voltios. Entonces, cuando V sub 0 es igual a 8. Como V sub 0 es igual a V sub I más 5 sobre 3, eso sería igual a 8. Por lo tanto, esto sería igual cuando V sub I sería igual a 8 por 3, 24 menos 5. Cuando VI sea igual a 19 voltios. Como no hay ningún otro análisis que hacer, ¿ok? Entonces, esto llega aquí desde 10 hasta 19, ¿correcto? Y el siguiente equivalente sería a partir de ahí. Entonces, aquí tendríamos nuestro nuevo análisis sería para un BI menor o igual que 19, pero menor que un voltaje que no conozco. Pero este voltaje que no conozco, básicamente, sí sé hasta dónde va a llegar. ¿Por qué razón? Porque como ya analicé a todos nuestros elementos, a los 3 diodos, y los 3 diodos ya alcanzaron su potencial máximo en cada uno de los ramales respectivos para este semiciclo, entonces, eso quiere decir que a partir de aquí en adelante, ya nuestros elementos no van a volver a conmutar. Si nuestros elementos no van a volver a conmutar, por lo tanto, eso quiere decir que este voltaje automáticamente llega hasta más infinito. Aquí tendríamos nuestra otra resistencia. Ahora acá tenemos nuestra resistencia y una fuente de más 8, porque simplemente cuando el Zener ya se comporta como fuente, lo puedo
plantear moverlo en el mismo ramal y no hay ningún inconveniente. Entonces, ese sería nuestro circuito equivalente para este rango. ¿Ok? Y aquí, pues, entonces calculamos nuestro B sub 0. Entonces, en este caso, ahora sí puedo calcular aquí un Bx. Por lo tanto, yo tendría que Bx es igual a Bi menos 0 más 5 más B sub 0 dividido para 1, 2, 3, 4 resistencias, para 4. Entonces, Bx es igual a Bi más 5 más B sub 0 dividido para 4. Y con ello yo tendría que mi B sub 0, en este caso vendría a ser Bx, su voltaje extremo, más 8, dividido para dos resistencias que tiene conectado B sub 0, que sería esta y esta. Ahora, lo único que queda es despejar. Entonces, ¿qué tengo? Que B sub 0 va a ser igual. Reemplazamos el Bx. Esto es Bi más 5 más B sub 0 dividido para 4. Todo esto más 8. Y finalmente esto dividido para 2. Entonces, empezamos a operar aquí. Esto vendría a ser B sub 0 es igual. Tendríamos Bi más 5 más B sub 0 más 32 dividido para 8. Entonces aquí tendríamos B sub 0 es igual a Bi más B sub 0 más 37 dividido para 8. Por lo tanto, esto sería igual a B sub 0 menos B sub 0 dividido para 8 igual a Bi más 37 dividido para 8. Si seguimos operando, entonces tendría que esto sería 7B sub 0 octavos igual a Bi más 37 para 8. Entonces, finalmente B sub 0 es igual a Bi más 37 dividido para 7. ¿Ok? Entonces, esto básicamente vendría a ser nuestra función de transferencia. Y tendríamos que comprobar su continuidad. Aquí probándolo en 19, sería 19 más 37 dividido para 7, pues sería 8 voltios. Y en la función de transferencia anterior, tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos 19 más 5 dividido para 3, 8 voltios. Eso quiere decir que nuestras funciones de transferencia efectivamente son continuas y por lo tanto esta es nuestra función de transferencia que va a llegar hasta más infinito. Aquí lo único que faltaría ahora sería el semiciclo negativo. ¿Ok? Porque todo esto es lo que sucede en los semiciclos positivos. ¿Sí? Y acá, por lo tanto, vamos ahora a trabajar en los semiciclos negativos. En los semiperiodos positivos ya habíamos analizado qué hacían o cómo iban a tratar de comportarse nuestros elementos. Entonces, veamos qué es lo que sucede en los semiperiodos negativos. En los semiperiodos negativos, pues la corriente va a tratar de fluir en este sentido. Va a tratar de fluir en este sentido y en este sentido. Eso quiere decir que básicamente en los semiciclos negativos el diodo de 1 estaría abierto, el diodo de 2 estaría como diodo, el diodo de 3 estaría como diodo, para en cuanto BI sea negativo. Entonces yo acá vengo y asumo nuevamente para este caso que el diodo de 1 estaría apagado, que el diodo de 2 estaría encendido como diodo y que el diodo 3 estaría encendido como diodo. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro circuito equivalente en este punto sería lo siguiente. Primero, ¿de dónde analizamos? Para un BI menor que 0, pero mayor que un voltaje que aún no conozco. Entonces aquí yo vengo,
tendría mi BI, tendría mi primera resistencia, R, este ramal quedaría abierto, R, de ahí tendría mi segundo ramal, en el que mi diodo sería un corto, el diodo de 2, R, mi resistencia K, R, y aquí nuevamente mi diodo de 3 prácticamente sería un corto, y esto sería R, y tendríamos B sub 0, ¿ok? Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que puedo analizar? Como ya todos mis elementos están básicamente trabajados, porque mi diodo Zener ya fue fuente, ya fue circuito abierto y ahora ya es cortocircuito. En cambio, mi diodo ya fue cortocircuito, ahora es circuito abierto, prácticamente tendría todo. Pero vamos a comprobarlo, debemos comprobarlo. Entonces, analizamos. Vamos a definir un Bx aquí nuevamente. Y ese Bx va a ser igual a ¿qué cosa? A Bi más 0 más B sub 0 dividido para 3. Esta resistencia y esta resistencia. Y a su vez, B sub 0 va a ser igual a Bx más 0 dividido para 2. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que tendríamos? Que básicamente sería B sub 0 va a ser igual a Bi más B sub 0, ¿ok? Sobre 6. Y reemplazando, tendríamos B sub 0 menos B sub 0 sextos es igual a Bi sextos. Por lo tanto, en este aspecto tendríamos que 5 sextos de B sub 0 igual a Bi. Por lo tanto, en este caso sería que B sub 0 es igual a Bi quintos. ¿Ok? Para este semiciclo. Entonces, ¿con quién debería comprobar esto? Si yo lo evalúo en 0, B sub 0 vale 0. Pero yo debo comprobarlo con el primer circuito que tuve, el que estaba en 0 también, que es este de aquí. Entonces, cuando vale 0, B sub 0 vale 0. Nuestra función de transferencia es continua. Eso quiere decir que estamos en el análisis correcto. Y esa sería nuestra función de transferencia final, porque como los elementos de 1, de 2 y de 3 ya no pueden conmutar más, pues entonces aquí terminaría hasta menos infinito. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, ya se acaba el análisis de la función de transferencia y lo único que quedaría sería graficar en los diferentes intervalos que tenemos. Entonces, hasta ese punto, ¿les queda claro cómo trabajar funciones de transferencia? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este caso, el resumen como tal y la gráfica, ya se los dejaría a ustedes para que ustedes vayan viendo cómo lo grafican, similar al ejercicio anterior. Ahí está el análisis. Y eso habría sido todo por la tutoría de principios de electrónica del día de hoy. En unos 10 minutos inicio con una tutoría en cambio de la materia electrónica. Así que los chicos de principios, eso sería todo por el día de hoy en la tutoría de principios. ¿Sí? Muchas gracias. Ya les paso la captura, la imagen de esto para que la tengan. Y con ello, ya puedan complementar con respecto al ejercicio anterior, ¿ok? Ingeniero, muchas gracias. De nada. A ver, les voy a pasar por chat en este mismo instante la imagen respectiva. Esta sería la tutoría de principios de electrónica 2.1. Esta es. Profe, también una consulta. Dígame. Yo sé que el jueves son para las preguntas sobre el proyecto, pero hoy día no tendrá tiempo para hacer una pregunta. Sí, si es rápida, no hay problema. Antes de que inicie la tutoría de electrónica como tal, no habría mayor inconveniente. Ya, listo, ya. Espera un ratito, déjeme ver el proyecto. Ya listo. A ver, les paso aquí la imagen respectiva. Esto es P21. Ya les acabo de pasar la imagen del ejercicio actual.
A partir de ahí, pues ustedes traten de complementar es la gráfica que falta, ¿no? Para el resto de chicos de principios, pues ya eso es todo por ahora. Y nos veríamos en una siguiente tutoría. Profesor, el link para los chicos de electrónica es el mismo. Es que tengo un compañero que es de telemática, entonces para pasarle el mismo link, o Sí, sería otro. es exactamente el mismo. O sea, es esta misma sesión. Ni siquiera la voy a cerrar, sino que solamente en unos 10, 15 minutos inicio con ellos. Ah, ya está bien. Ya. A los chicos que se estén conectando de la materia electrónica, en unos 10, 15 minutos iniciamos. Estoy terminando recién la tutoría de la otra materia, de principios de electrónica, ¿ok? Ya, profe, ahora sí. Ya, dime cuál es A la... ver, mi proyecto es el control de velocidades de blower para fundidora de metales preciosos. Ya. Ya, ese para el control proporcional del ventilador, supongo, ¿no? Bueno, Sí, en el caso de básicamente. la bomba, O yo sea, veo el aquí, blower es un ventilador, al fin y al cabo. ya, para eso tendría que utilizar yo un sensor, en este caso un LM35, para poder hacer ese control proporcional. No, ¿me puedes decir cuál es el número de tu proyecto? El 14. Ya, déjame abrir justamente los proyectos para compartirte acá y darte la referencia exacta, ¿ok? Dame un minuto para poder abrir el proyecto. Proyectos PM, proyectos... AM, proyectos PE, ¿dónde se me fue proyectos PE? Bueno, mejor lo busco. Se me perdió el archivo. Déjame buscarlo bien a ver dónde lo tengo guardado. Pero si puedes, ve haciéndole una captura y mándamela por aquí por la aplicación de Zoom mismo, cosa que ahí ya la abro directamente de Ya, tu listo, tema profe. particular, porque estoy que busco el archivo original y se me ha confundido entre las carpetas que tengo. Entonces, agilicemos eso y mejor mándame una captura, ¿sí? ¿Ya le sacaste la captura? Sí, profe, ahorita ya lo subí en el chat. Ya la estoy descargando justamente.
A ver. En este caso, dice, el control de velocidad del blower para una fundidora de metales preciosos. El proyecto consiste en diseñar un sistema de control proporcional que mantenga la velocidad del soplador blower constante para garantizar el flujo de aire en la llama de la fundidora de metales. El flujo de aire es proporcional al voltaje que alimenta el motor de 0 a 12 voltios. El generador acoplado al motor devuelve el 25% del voltaje con el que se alimenta el motor. Ya, básicamente, en este proyecto no necesitas usar un sensor de temperatura, porque como puedes ver en esta estructura, sí estás viendo el circuito, ¿no? Sí, profe. Ya. Como estás viendo aquí en esta estructura que tenemos, básicamente, ¿qué es? Vamos a hacer un control de velocidad, ¿sí? ¿Ok? De este motor o bomba que dice aquí. En este control de velocidad, básicamente lo que está aquí, que se llama E1, que dice 0.25%, Allá. es básicamente como que diría el tacómetro, el que va a medir la velocidad, ¿ok? Entonces, por eso, este elemento E1 es el que te lanza tu voltaje de sensor. Entonces, lo que dice aquí, V de sensor, prácticamente vendría a ser lo que va a devolver a tu sistema cuál va a ser la velocidad actual de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que lo único que vas a tener? Te voy a mostrar ahorita un pequeño gráfico aquí en la pizarra. Básicamente tendríamos lo siguiente. Tú tendrías tu referencia, ¿ok? Que la referencia no sería otra cosa que, por ejemplo, un potenciómetro entre más VCC y 0, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo elegir, por ejemplo, más VCC, VCC medios, VCC tercios, VCC cuartos, lo que yo necesite. Eso va a ser mi referencia. Entonces esa referencia yo la voy a restar de lo que estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo? Pues mi V de sensor. Pero mi V de sensor no puede entrar directamente aquí, sino que mi V de sensor va a tener que tener una ganancia. ¿Ok? Mi V de sensor entra aquí. ¿Por qué razón va a tener una ganancia? Porque básicamente, si yo digo que este voltaje de referencia puede pasar de 0 hasta VCC como rango, el V de sensor también va a tener que entrar en este restador de 0 a VCC como rango. Y como nos dimos cuenta en la gráfica en sí, en la que me acabas de mandar, de por sí el E1 devuelve, y como dice el texto, devuelve el 25% del voltaje con el que se alimenta. O sea, como sensor, si lo alimentamos con 10 voltios, él estará devolviendo solo 2.5 voltios. Por lo tanto, aquí tú tienes que amplificarlo las veces necesarias para poder que la referencia y el V de sensor se resten adecuadamente, y finalmente esto entra a tu parte proporcional, y esa parte proporcional finalmente va a generar tu V de control. ¿Ok? Y ese V de control es lo que se conecta aquí, donde tenemos V de control. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que si yo, por ejemplo, pongo el potenciómetro a su 50%, mi referencia, ¿verdad? Ya. Básicamente mi bomba debería estar a su 50% de voltaje. Por ejemplo, si es nominal, él debería estar a 6 voltios, y esos 6 voltios se van a convertir por el 0.25, pues, en simplemente un cuarto de ello, y eso es lo que tú vas a controlar con tu Entonces, si yo cambio la referencia, el motor aceleraría. Si yo disminuyo la referencia, el motor disminuiría. Eso es básicamente el control que tienes que hacer, ¿ok? Ya. No necesitas netamente un sensor de temperatura, porque esa es la aplicación como tal, lo que engloba, que es para la fundidora. O sea, eventualmente, por ejemplo, este voltaje de sensor lo que haría a la larga sería es aumentar o disminuir la temperatura de la fundidora, pero en este caso a ti no te interesa, sino simplemente es mantener la velocidad de la bomba controlada, ¿ok? O en este caso del blower, ¿sí? Ya, listo, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No solo era eso, porque tenía una duda con que tomarlo con referencia, no entendía bien esa parte. No. Entonces, eso de ahí, ¿ya? Listo, muchas gracias, profe. Ya de nada. Jóvenes de electrónica, en unos 15 minutos iniciamos. Voy a esperar que se conecten más de sus compañeros. Si es posible, avísenles que en 15 minutos iniciamos para que se conecten. ¿Ok?